Veo a Brian, la doctora María Paula, la doctora Juliana, la doctora Viviana. Pues Doc, sé que se estaba hablando de ablaciones parciales de cuerpo ciliar como un manejo quirúrgico pues alternativo, pero no, de pronto eso de Doctor, una yo pienso opción. Bueno, más como en otros manejos como fuera de pronto de la medicina tradicional. sí, se aproxima más, muy bien. Bueno, la verdad es que, bueno, cuando uno va a un congreso, obviamente uno trata de buscar la charla más taquillera y el tema que más le gusta y todo. Pero yo he aprendido que si uno va muy frecuentemente a ese tipo de eventos, año con año los cambios no son tan marcados. O sea, de un año a otro dicen lo mismo, presentan las mismas charlas. En cambio, a mí me gusta mucho ir a cosas diferentes, entonces a reuniones administrativas, a cómo empatizar con tu paciente, a cosas como estas en las cuales son manejos diferentes y alternativos a la terapia convencional de glaucoma. Cada vez sacan nuevos dispositivos, el microchon que se mete por el cuerpo ciliar, que se mete por el espacio supraciliar, que se mete ave externo, ave interno, que si hacemos una ablación, que si pelamos la malla trabecular por fuera o desde por dentro, que si lo hacemos con un tubo que bota luz, que si lo hacemos con un trocar. Entonces, es la misma derivación del mismo procedimiento con diferentes técnicas y cada una con un precio diferente que probablemente no llegue a nuestro país. Entonces, la idea es que tengamos unos puntos de vista diferentes de otros países con sistemas de salud diferentes o en algo parecidos al nuestro y que tiene un enfoque con una evidencia de estudios que han demostrado que hay otras cosas que también sirven para el glaucoma diferente a la última cirugía, a la última ablación, al último cajut, a la trabeculectomía que no ha cambiado nada en casi 80 años o a los implantes. Entonces, pues la idea es que sea algo como corto, entretenido, práctico y que miremos cómo podemos aplicarlo a nuestros pacientes en algún momento. Entonces, empieza la doctora Andrea. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Entonces, bueno, como dijo el doctor, vamos a hablar sobre el glaucoma como un tratamiento alternativo. Entonces, para empezar, tenemos que entender que el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa, que hay pérdidas de células ganglionares en la retina y una neurodegeneración progresiva a nivel del nervio óptico. Antes de iniciar, quiero resaltar que esta charla se va a tratar sobre cómo existen diferentes ayudas no farmacológicas para ayudar al paciente. Aquí nos vamos a basar en el principio que el paciente se debe tratar como un individuo y no como una enfermedad. Vamos a desglosar el por qué ciertos tratamientos alternativos nos van a ayudar a mejorar y a controlar la presión intraocular. Consiguiendo esto, se van a lograr múltiples resultados y entre ellos, el que más llama la atención es el impacto que se puede llevar a nuestro sistema de salud, favoreciendo una carga costo-beneficio para él. En cuanto a la tabla de contenidos, vamos a hablar un poco de cannabinoides, los factores modificables, el ejercicio, la meditación y los antioxidantes. Iniciamos entonces con los cannabinoides. Desde la década de los 70 se está realizando investigaciones sobre el uso de cannabinoides y el glaucoma. Este fue el primer estudio que hay documentado en donde realizan esa comparación del cannabinoide inhalado con la presión intraocular. El principal constituyente psicoactivo del cannabis, y es el que más vamos a hablar durante pues, la parte de cannabis, es el 9-tetrahidrocannabinol, cuya estructura fue definida desde los años 60 como a grandes rasgos la inhibición o cómo funciona pues el cannabinoide. Entonces hay una inhibición de la adenilociclasa, hay una activación de la vía MAPK, hay una inhibición de los canales de calcio, un aumento de la conductancia del potasio, una activación de los canales de potasio y hay un aumento de producción del óxido nítrico que va a ser el efecto vasodilatador, que es el que todos conocemos, por la razón por la cual pues hay una disminución de la presión intraocular. Con lo anterior mencionado, se publica este artículo en el 2010 que revisa la literatura que hay hasta el momento sobre la sustancia en el glaucoma y habla sobre el sistema cannabinoide endógeno ocular. Los endocannabinoides son unas amidas y ésteres de ácidos grasos de cadena larga. La anamida tiene dos tipos de endocannabinoides que son los más estudiados y en conjunto de estos endocannabinoides, los receptores que se unen y las proteínas que se sintetizan y se transportan e hidrolizan es la que conocemos como el sistema endocannabinoide endógeno. ¿Por qué es importante estos estudios sobre el sistema endocannabinoide? Es porque se ha evidenciado que la presencia y la síntesis y la degradación de estos endocannabinoides en distintas estructuras oculares en diferentes mamíferos y más adelante ya se pudieron encontrar en humanos. Este estudio
describe que hay expresiones de receptores tanto CB1 como CB2 en los tejidos oculares. Los receptores de cannabinoides mayoritarios a nivel ocular son el CB1, y este estudio se hace sobre ojos de rata en donde demuestra la presencia de un RNA mensajero de receptores CB1 en el tejido ocular, y posteriormente se describe toda la distribución de estos receptores en el ojo humano que fueron fijados post-mortem en parafina, y se detecta un intenso marcaje en el epitelio corneal, el endotelio, el epitelio ciliar, en los segmentos externos y fotorreceptores, y un marcaje moderado e intenso a nivel de la malla trabecular, el canal de Schlemm, y los vasos sanguíneos del cuerpo ciliar, el músculo ciliar y las capas plexiformes, dándonos así pues un marcaje que resulta importante y de interés porque es la detección pues de los receptores funcionales pues en todo lo que vamos a ver del ojo. ¿Qué es lo novedoso y qué ha pasado en los últimos 5 años? Entonces, como les conté, esta fue la primera vía, y el primer artículo que se habló fue la primera vía, que fue la inhalada, que se estudió el glaucoma con cannabis. En este la presión intraocular disminuyó un 30% en casi todos los sujetos, pero tendió a aumentar de nuevo al cabo de unas horas. Lamentablemente los datos publicados sobre este estudio son limitados, ya que el protocolo de estudio y el análisis estadístico no está disponible para hacer revisión. No obstante, se decide incluir porque este es un artículo de valor histórico, dado pues a lo que les contaba, pues la importancia de él y el primero que se hizo. Sin embargo, como les conté, por su corto tiempo de acción y amplios efectos adversos, no es la vía más adecuada, por lo que se inician nuevos estudios para nuevas vías de administración. Se continúa con la oral. Las primeras series de casos de investigaciones de los efectos de los cannabinoides orales sobre la presión intraocular, tanto pacientes sanos como en glaucomatosos, son publicados por el doctor Hepler. Este doctor ha realizado varios estudios sobre esta vía, la cual es pues muy importante. La reducción, en esto vamos a ver que la reducción de la presión intraocular a 30 minutos de la administración oral de 5 a 10 o 20 miligramos de delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el que más utilizado, osciló entre más o menos el 10 y el 24%, dependiendo de la dosis. Y 20 años más tarde, Fletch, que es el artículo que está en la parte de abajo, investigó los efectos reductores de la presión intraocular a largo plazo, administrando por vía oral igualmente. Sin embargo, en este se encontraron que hubo bastantes efectos adversos. Se tuvo que interrumpir al cabo de las 8 semanas, dado a fenómenos de toxicidad. Se observó una disminución transitoria de la presión intraocular en todos los pacientes, pero fue limitado el tiempo del desarrollo, dado pues a la tolerancia que condujo y aumentos posteriores de dosis. Los autores, por ende, no revelan una reducción de la medida de la presión intraocular, ya que el estado clínico de los pacientes, así como la elección real del agente terapéutico, eran muy heterogéneos, y los efectos secundarios más frecuentes fueron el mareo, la confusión, el insomnio, las náuseas y el vómito, y por ende esta vía no fue la más útil en el momento. Se continúa, y posterior a estas dos vías anteriores se inicia estudiando la vía tópica. La administración tópica de cannabinoides se ha estudiado desde principios de los años 80, pero sigue presentando algunos problemas importantes y limitantes. De hecho, los cannabinoides naturales son muy lipofílicos, por lo que no se disuelven en vehículos acuosos, que suelen ser mejores tolerados por los ojos. Por esta razón, el aceite mineral ha sido el vehículo preferido, y en esta primera época donde se empezó a estudiar el tópico se quiso utilizar este vehículo. Sin embargo, el aceite mineral presenta algunos problemas importantes, como la solubilidad en agua y la toxicidad local. La solubilidad en agua es importante para la permeabilidad ocular, ya que, como sabemos, el ojo se limpia y se humedece constantemente mediante la película lagrimal, y el aceite es insoluble en agua, por lo que limita la gran medida de su permeabilidad corneal, ya que la lágrima elimina constantemente las partículas insolubles eventualmente presentes en la superficie. Además, este aceite presenta toxicidad local, que se manifiesta como edema en párpados, sensación urente o epidemia conjuntival. Y durante las últimas décadas, este aceite ha sido el vehículo más sencillo y el que más se utilizó, pero para esta elección puede haber limitado pues una gran medida la penetración ocular y la eficacia de los fármacos probados. Los primeros estudios que se investigaron sobre este tipo de vehículo fueron desde el 81. Sin embargo, pues por los efectos potenciales de reducción de la presión intraocular, pues esta sustancia pues no se siguió utilizando. Posterior a esto, en el 2001, se investigaron los efectos sobre la presión ocular en un agonista sintético de los receptores de cannabinoides, y en este utilizaron una molécula de baja solubilidad
y después se diluye con una solución salina para obtener dos concentraciones diferentes, que fueron las que se le administraron a los pacientes. La presión intraocular disminuyó en casi un 15% en los grupos que se realizó pues, la instilación de dicha molécula, y el efecto de disminución pues, de la presión alcanzó su punto máximo a la primera hora después de la administración y y se aumentó la presión intraocular las 4 horas posteriores, razón por la cual se sigue realizando más estudios sobre este. A hoy, y esto es uno de los últimos artículos que se ha encontrado, a la luz de todas las pruebas, se empezaron a estudiar las nanotransportadores, donde se insertan doble vacuola y especialmente las nanoestructuras basadas en lípidos, que representan una alternativa un poco más prometedora. El doctor Mucha, que es el que realiza este estudio, propuso por primera vez nanoemulsiones cargadas de cannabinoides para la administración tópica ocular, y la instilación de nanoemulsiones cargadas de este tipo de molécula de cannabinoides en conejos hipertensos oculares, que produjo una disminución significativa y prolongada de la presión intraocular sin causar irritaciones, que fue lo más importante que se tuvo con el cambio de vehículo. Recientemente, Sweetney, que fue el autor de este artículo, evaluó la capacidad de estas nanomoléculas compuestas de aceites de sésamo, en la que se hizo la administración para pues, controlar la presión intraocular. Se estudió el efecto de concentración de esta molécula sobre propiedades fisioquímicas con estas nanomoléculas cargadas de este tipo de cannabinol, y el efecto pues, sobre la presión intraocular cuando se instilaban tópicamente en conejos, y se consideró que los resultados eran prometedores. Más reciente, el mismo grupo pues, desarrolló una molécula un poco más mucoadhesiva, similar a una encapsulación del CBD. Igual se realizó pues, anteriormente para encontrar toda la solubilidad entre el aceite pues, de cannabinol, y encontrándose pues que hubo una reducción significativa, casi del 20%, de los niveles de presión intraocular en los conejos que se estuvieron instilando esta gota sin encontrar ningún efecto adverso. Hoy en día, y como lo explicó ahorita el doctor, con la legalización del uso de cannabis en los Estados Unidos, vamos a ver un aumento del uso de esta pues, molécula en ámbitos ya un poco más de estudios, porque todos estos estudios fueron más bajo, pues dado que el cannabinol todavía es ilegal, todavía pues no hay una gran auge sobre este tipo de estudios. Sin embargo, ya con las nuevas legalizaciones que se están realizando en Estados Unidos, vamos a seguramente a ver mucho más sobre este. Continuando, es importante recalcar que cualquier enfermedad que afecte la salud visual va a tener un impacto sobre la psiquis del ser humano. Entonces, se han realizado varios estudios donde se investiga sobre dicho impacto de la salud mental. Entre estos destacamos estos dos artículos que, dado su tamaño de muestra, generan mucho más impacto. En el primer artículo es un metaanálisis que fue publicado en marzo del 2022, en donde se encuentra que hubo una prevalencia mucho mayor en cuanto a la depresión, ansiedad y desórdenes de sueño. En el siguiente artículo, que fue publicado en el 2019, los pacientes con glaucoma presentaban un riesgo acumulado de depresión significativamente mayor en comparación con el grupo control, con una P significativa, y se realizó un modelo de regresión de Cox que indicó que el grupo de glaucoma tenía un riesgo significativamente mayor a la depresión, con un OR ajustado, y con esto se justifica que en cuanto al manejo con glaucoma, no todos son los colillos, los tratamientos con láser o las diferentes alternativas quirúrgicas, que se debe tratar, como lo he dicho, el individuo y no a la enfermedad. Por lo dicho pues anteriormente, es importante hablar sobre las intervenciones modificables sobre el estilo de vida. Este artículo tuvo como objetivo formar ciertas directrices sobre las opciones no terapéuticas que se pueden ofrecer a los pacientes con diagnóstico de glaucoma, esto como en una manera un poco más preventiva. Inician hablando sobre la dieta, en donde detallan un mayor consumo de ciertas frutas y verduras ricas en vitamina A y C y carotenoides, y pueden asociarse a menor probabilidad de glaucoma, como fue la zanahoria, el kale o la col rizada, las naranjas, los duraznos. Esto demostrando en un estudio transversal que se realiza en una población afroamericana, en donde demuestra el consumo de fruta y verdura entre los participantes del estudio, con una distribución algo uniforme entre las distintas categorías de frecuencia. En el análisis se hace un análisis ajustado por posibles factores de confusión, y una probabilidad de padecer un glaucoma disminuyendo casi el 79%.
en las mujeres que consumían 3 o más raciones al día durante un tiempo significativo, con comparación con las que consumían solo una ración al día, encontrando pues que la dieta puede ser una de las maneras que se pueden realizar y pues se le puede instruir al paciente para realizar. Se continúa y continúan hablando sobre los cambios posturales. Hay estudios sobre cómo la postura que el paciente toma afecta la presión intraocular. Este artículo se muestra cómo los ojos con un glaucoma primario de ángulo cerrado presentaban cambios significativos de la presión intraocular relacionados con la postura asociada a estructuras angulares un poco más estrechas. Como se puede ver aquí en la tabla, muestran la comparación de un cambio de la presión intraocular relacionado con la postura entre los 3 grupos. El cambio de la presión intraocular en decúbito supino sentado fue mayor al grupo de glaucoma primario de ángulo cerrado agudo que en el que no era agudo. Y el cambio de la PIO sentado en decúbito lateral también fue mayor en este grupo de pacientes con el glaucoma de ángulo cerrado agudo. Al igual en este artículo, donde la posición de baja de cabeza eleva la presión intraocular de los ojos dependiente del paciente con un glaucoma de ángulo abierto, tratados médicamente en comparación con la posición neutra de la cabeza en decúbito lateral. Ellos lo que hacen aquí es hacer un resumen de cómo se debería el paciente cómo debería acostarse y hacen un ajuste de la altura de la almohada que concluyen que puede ayudar a mitigar las elevaciones de la presión intraocular, resultándose en que la almohada, pues a bajar un poco la almohada o que el paciente duerma totalmente sin almohada, dando pues a conclusión pues de que se pueden realizar también otro tipo de cambios, sobre todo en el momento de dormir. Como lo podemos ver aquí en este plug sweat, aquí podemos ver cómo se compara las presiones dependiendo del paciente cómo esté acostado en su cama. Continuamos con el ejercicio. Perdón, voy a meter aquí. Continuamos con el ejercicio. Se ha sugerido que la actividad física regular es una estrategia segura para contrarrestar los problemas generados de salud que surgen con el envejecimiento. En cuanto a su relación con el glaucoma, se sabe que el ejercicio aeróbico reduce la presión intraocular en los ojos a través de varios mecanismos, como un cambio de la dinámica del humor acuoso a partir de niveles alterados de catecolaminas, la osmolaridad plasmática y la expansión de las dimensiones del canal de Schlemm. El ejercicio y la actividad física tienen efectos antiinflamatorios en todo el cuerpo y modulan la neuroinflamación en las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Varias moléculas inflamatorias que pueden influir en el axón óptico, como el factor de necrosis tumoral alfa o el óxido nítrico y el factor de crecimiento endotelial vascular, aumentan durante el glaucoma. Y en este artículo, en sus resultados, se encuentran que el ejercicio de moderada intensidad mejora los parámetros de presión intraocular realizado cuando hacen el ejercicio con una frecuencia de 4 a 6 días a la semana, entre 4 a 7 horas a la semana, entendiendo el ejercicio moderado como un incremento de un ritmo respiratorio que no obstaculiza la capacidad de hablar, que mantenga una frecuencia cardíaca entre 90 y 120 latidos por minuto. Y este ejercicio de intensidad moderada normalmente se constituye como una natación lenta, cuando se juega tenis dobles, cuando el paciente juega voleibol o una persona pues que esté en su casa realizando algún tipo de oficio, a comparación de una actividad física vigorosa, la cual se ha demostrado que ha aumentado la presión intraocular. Como podemos ver acá en este gráfico de colores, verde siendo la actividad moderada, que es la que mantiene pues la presión, es la que mantiene la presión pues más baja. De igual manera, en el 2020 se publica este artículo, el cual investiga la relación entre los hábitos de ejercicio y el defecto progresivo del campo visual glaucomatoso. El ejercicio en la tarde puede disminuir las probabilidades de progresión en el campo visual, lo que sugiere que los hábitos de ejercicio posiblemente desempeñen un papel importante en la progresión del glaucoma. El gráfico que les estoy mostrando acá de líneas ilustra la variación más de tiempo de ejercicio en horas de la tarde que los sujetos que dedicaron a lo largo de todo el día. Estas fluctuaciones para los grupos no progresivo y progresivo tuvieron una tendencia similares en variaciones, con 3 picos de onda y 2 valles de onda. Ellos concluyen aquí en este estudio que hay una correlación entre el ejercicio en la tarde. Ellos refieren que el horario es de 6 a 8
de la noche y la progresión de la pérdida pues, de campo visual en el glaucoma. Ellos explican que esto se da porque los ritmos circadianos y los cambios fisiológicos cíclicos a lo largo del periodo de 24 horas pueden desempeñar un papel importante en los resultados, ya que la elección de la hora del día para hacer el ejercicio va a influir mucho en estas variables fisiológicas. Se ha demostrado que hay muchas funciones biológicas que dependen de la hora del día, ya que sus niveles fisiológicos van a fluctuar a lo largo del día. Y se resume que los efectos de la hora del día en muchas funciones se ajustan, depende de los parámetros biológicos y a la respuesta del aumento de la actividad física que esté realizando el paciente. Ellos refieren que a primera hora de la tarde los individuos presentan un mayor índice de estrés oxidativo, un recuento de glóbulos blancos, la homocisteína y los marcadores del daño muscular, así como una actividad antioxidante más eficiente que en la primera hora de la mañana, y por eso ellos refieren que este es el horario donde más o donde se debería realizar este tipo de ejercicio. Continuando, vamos a hablar sobre el mindfulness y la meditación de mindfulness. Esta meditación se llama meditación de atención plena. Es un conjunto de prácticas contemplativas destinadas a equilibrar el bienestar mental y emocional mediante el empleo de la atención plena, una conciencia consciente y la atención dirigida. Se asocia a un estado fisiológico de reducción de la actividad metabólica que mejora el equilibrio corporal y la estabilidad emocional, creando una respuesta de relajación para contrarrestar las dimensiones negativas de la respuesta al estrés. Empleando la respiración como un objeto de conciencia, la gestión de la movilidad pretende pues, lograr la armonía mente-cuerpo con un bienestar un poco más holístico, y se ha demostrado que alivia el estrés, la ansiedad, la depresión y en consecuencia pues, mejora la salud mental y física. Desde el 2018, el mindfulness inicia con un auge, aunque es una práctica milenaria. Fue en estos momentos donde se empezó a estudiar en diferentes enfermedades, entre estas el glaucoma. Este artículo es del 2019, donde se realiza y se explica el por qué este tipo de técnicas de relajación ayuda a la disminución de la presión intraocular. Ellos explican que la meditación se ha asociado con una reducción de los niveles séricos del cortisol y de catecolaminas plasmáticas, además que reduce la expresión de genes proinflamatorios y disminuye el estrés oxidativo con una mejora de la función mitocondrial. Además, se observa que en un curso de meditación de corta duración mejora la oxigenación cerebral del córtex prefrontal en pacientes con glaucoma mediante una espectroscopia funcional con un aumento de factor neurotrófico derivado del cerebro, lo que sugiere que hay una posible papel de prevención en la muerte celular de células ganglionares de la retina. Ellos concluyen y realizan este gráfico donde dicen que la meditación puede modular positivamente las vías celulares implicadas en la patogénesis del glaucoma, lo que conduce a una reducción significativa de la presión intraocular y mejora la calidad de vida de los pacientes con glaucoma. Este tema ha sido tan relevante que ha tenido múltiples publicaciones en revistas de alto impacto. La que vemos en la parte de arriba fue publicada en el Journal de Glaucoma, y en la que está abajo fue en la revista de Neurología y Neurociencia, en donde estudian el principio de la adaptación y la regulación con la presión ocular, intraocular. Y este es pues, uno de los más importantes, pues dado a que fue publicado en el American Journal of Ophthalmology en el 2020, donde realizan un ensayo controlado, aleatorizado en una población de la India, en donde se realizan dos grupos, uno en el cual fue sometido a clases de meditación enfocadas en el mindfulness y la respiración, y otro que no lo llevaron a ninguna clase, y fueron controlados por 3 semanas. Ellos muestran que la presión intraocular, puede estar la presión intraocular al inicio y la presión intraocular al final de esas 3 semanas, mostrando que el grupo que realizó ejercicio de meditación tuvo una disminución de 5, más o menos 2 milímetros de mercurio, a comparación del grupo que no realizó nada, que tuvo un cambio de PIO de 0.20%, que no fue significativo. Ellos concluyen con este artículo que el mindfulness fue eficaz para provocar una disminución significativa de la presión intraocular en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, con una reducción concomitante de la fluctuación diurna de la presión intraocular como complemento de una medicación habitual para el glaucoma. En los pacientes que se estudiaron acá, que fueron llevados a filtración, a cirugía de filtración, pudo evitarse hasta en el 50%, y los pacientes que sí fueron sometidos, digamos, a una trabeculectomía, también obtuvieron mejores resultados postoperatorios que el grupo control, encontrando pues que sí hubo una mejoría con este tipo de actividades. Continuamos con los antioxidantes, que ya es el último tema que vamos a hablar. Antes de iniciar hablando de ellos, tenemos que hablar sobre los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno que resultan en procesos metabólicos de forma natural
en el cuerpo humano, o también pueden ser debidos a causas externas como el tabaquismo o las partes contaminantes del aire. Si estos se acumulan, también pueden ser citotóxicos, por lo que su producción de radicales libres supera la capacidad de antioxidantes, se produce un desequilibrio, apareciendo el estrés oxidativo y por consecuente un daño celular. Los tejidos oculares son muy sensibles a los efectos de los radicales libres oxigenados que causan este estrés oxidativo, sobre todo en el cristalino y la retina, por ser extremadamente ricos en lípidos polisaturados. Por ello no significa que sean perjudiciales per se para nuestra salud, pero estos intervienen en numerosas funciones del organismo, como por ejemplo el nivel inmunitario, eliminando virus y bacterias, y el objetivo pues es encontrar un equilibrio que consiga la cantidad adecuada de radicales libres en nuestro organismo, y la única forma de esto es aportando moléculas llamadas los antioxidantes. Las especies reactivas de oxígeno están constituidas por los radicales libres. Estudios como los que vemos acá por el doctor Ramdas y el doctor Pascale exponen que el estrés oxidativo es otro de los factores implicados en la enfermedad degenerativa de glaucoma, y el estrés oxidativo puede producir un daño en el ADN de las células de la malla trabecular, por lo tanto disminuir el flujo de la salida del humor acuoso, aumentando la presión intraocular y por ende pues también encontrando una neuropatía glaucomatosa. Entre la literatura se ha hablado mucho de los antioxidantes. Estos son los que más se encuentran y el que más impacto pues han tenido, que los vamos a desglosar adelante. Entonces, el alfa-tocoferol se habla o se sabe que los tocoferoles son una molécula antioxidantes liposolubles prefijadas como alfa, beta y sigma, según los grupos de metilo, pero la forma biológicamente más activa es el alfa. Este es parte de la vitamina D, y como se ha demostrado que la suplementación con vitamina E es beneficiosa y protectora para casi todos los tejidos oculares, ahora se concentran en sus efectos antiproliferativos, como la inhibición de la proliferación de los fibroblastos en la cápsula de Tenon, que es importante, por ejemplo, para el éxito en la cirugía filtrante. Ellos tienen una vía PKC, que también tienen otros efectos relacionados con el glaucoma, y los inhibidores de esta PKC lo que van a hacer es relajar la malla trabecular y afectan pues toda la parte de la metropolinasis de la matriz. El estudio pues que les traigo es un estudio que se realizó pues una comparación de dosis de miligramo día, observando disminuciones de índices de resistividad de las arterias oftálmicas y las arterias ciliares posteriores cuando hicieron el control a los 6 y a los 12 meses, y encontraron una disminución que fueron estadísticamente significativas, demostrando el beneficio del uso como un tratamiento coadyuvante. En tanto al galato de epigalocatequina, este es un antioxidante derivado de los proliferones. Este es el té verde, el vino, el cacao y las bayas. El que se usó en este artículo que les estoy mostrando en este momento fue el té verde, que contiene flavonoides a base de catequinas, siendo este el que se presenta pues en mayor cantidad. Han habido pues varios estudios que han demostrado que es un potente antioxidante con propiedades multifuncionales, con efectos antiinflamatorios y vasodilatadores que van a contribuir a su acción en neuroprotectora. Este actúa pues como un neuroprotector cuando existe un exceso oxidativo que induce pues, que es inducido por alguna enfermedad. Este es un mecanismo que es importante porque está implicado pues, en toda la fisiopatología del daño glaucomatoso humano, razón por la cual es que se utiliza. Y se considera pues que es un suplemento importante para contrarrestar el estrés oxidativo implicado en las primeras fases, sobre todo el proceso de la enfermedad. Este estudio se realiza un ensayo clínico piloto aleatorizado que indica el efecto beneficioso de la administración de este suplemento sobre la función de la retina, y aquí lo que vemos son unas formas de onda que son representativas, pues que se registran en dos pacientes diferentes. Se utilizó un paciente al que se le dio el tratamiento y un paciente al que no se le, al que se le dio un placebo, y se hace la comparación entre ellos dos, observándose que la amplitud de la respuesta aumentó después del uso del antioxidante y disminuyó después del placebo, mostrando pues la importancia y que sí se pudo utilizar como un tratamiento coadyuvante. Por último vemos el azafrán. Este es un derivado del Crocus sativus. Es una planta que contiene altas concentraciones de crosina y crocetina, que son derivados de los carotenoides.
Los múltiples enlaces de carbono bivalentes pues, compuestos del azafrán les confieren sus potentes propiedades antirradicales, antioxidantes y antitumorales, y el azafrán, pues como lo conocen, se utiliza desde hace muchos años en la medicina tradicional asiática. En este artículo muestran que hay una variación de la medida de la presión intraocular durante 4 semanas tras el inicio del tratamiento con azafrán o placebo, además del tratamiento convencional, que en este caso fue timolol y dorzolamida, en el glaucoma primario de ángulo abierto, y tras un mes de interrupción del tratamiento, las flechas pues, que están en rojo indican la diferencia significativa de los niveles medidos de la presión intraocular entre los dos grupos de estudios, encontrando pues, que el azafrán tuvo una mejoría en la presión intraocular. Por último, tenemos las antocianinas. Estas son un tipo de profilinoles ricos en alimentos y bebidas como es el vino tinto, el cacao, los arándanos, las frambuesas, las moras y el agraz, y están ampliamente reconocidos por el consumo, que aporta varios beneficios para la salud, como los efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Estos lo que hacen es que normalizan los valores de concentración plasmática de la endotelina 1, y su equilibrio es beneficioso para la circulación sanguínea ocular, por lo que tiene un efecto protector. Este artículo muestra que al inicio del ensayo las concentraciones séricas de la concentración plasmática de endotelina 1 fueron significativamente inferiores en los pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Tras la administración de estos antioxidantes, estas concentraciones séricas aumentaron hasta alcanzar los niveles de los voluntarios sanos durante el periodo de 24 meses. En cambio, los pacientes que fueron tratados con placebo mantuvieron unos niveles inferiores, por ende, mostrando la importancia del uso de estos antioxidantes en la dieta. Sin embargo, pues estos no son antioxidantes que se encuentran fácil. Glaucoma Colombia hizo una lista de alimentos que se pueden incluir en una dieta para mantener un adecuado nivel de estos antioxidantes, y que se consiguen dentro de la canasta familiar, dado que, como les explico, los antioxidantes anteriormente pues no se consiguen bajo un régimen de salud de nuestro país, o simplemente son muy costosos, como por ejemplo el azafrán. Por eso es que ellos realizan estas listas. Entonces hablan que la vitamina C lo podemos encontrar en los frutos cítricos, las bayas, el tomate, el pimentón, el brócoli, el coliflor, el melón, el curry y la cúrcuma. Entre las vitamina E, todos los aceites vegetales, el trigo, otros cereales, verduras de hoja verde, la yema de huevo, la mantequilla, la carne, las carnes de órganos como es el hígado y los riñones, las nueces, los mariscos, el aguacate, el curry, la cúrcuma. Entre la vitamina A está el hígado, la yema de huevo, la leche entera, la zanahoria, el brócoli, el melón, los duraznos, la remolacha, la papaya, el pimiento rojo y el curry. Y entre la luteína encontramos los mariscos, los huevos, las verduras de hoja verde, la soya o el maní, los cereales integrales, el queso, la col rizada, la espinaca, el perejil, el apio, el brócoli, la calabaza, el maíz, los pimentones verdes, los pepinos y las aceitunas verdes, encontrando pues que estos son varios alimentos que se encuentran en la canasta familiar pues de nuestra población, y que son fáciles de encontrar, y que se pueden incluir de una manera pues mucho mejor que estando pidiéndole al paciente pues que compre, por ejemplo, una zapata que es demasiado, que se requiere pues de mucha, es muy caro, mejor dicho. Y pues en conclusión, pues se debe tratar pues al paciente integralmente, como lo he venido diciendo durante toda la charla. Existe pues una evidencia científica que respalda estos métodos, por los cuales deben ser discutidos siempre con el paciente. Tanto el mindfulness como el ejercicio se encuentran, no es necesario pues realizar una clase, digamos, para poder realizar este tipo de prácticas. Simplemente pues con videos se puede alcanzar a entender pues cómo se debe realizar pues un ejercicio moderado, o poder realizar pues una meditación. El costo de la enfermedad pues al sistema de salud es importante, y esto se puede mitigar, y podemos favorecer al sistema de salud, que es algo pues muy importante, y obviamente la educación al paciente, que es lo más primordial, entendiendo y explicándole pues que todo esto se puede incluir aparte pues de los medicamentos que se le están dando. Y con eso concluimos el tema. Muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Juli. André, muchas gracias. Yo quería preguntarte si sabes algo en cuanto a la acupuntura. Pues por ahí he escuchado que también han intentado mirar
acupuntura Sí, para... sí hay un poco, el problema es que no hay mucha literatura que sea, o sea, digamos, por ejemplo, el mindfulness que se ha tratado, pues, o sea, que hemos encontrado tantos artículos publicados en, pues, en todas las revistas, pues, como de alto impacto, la acupuntura todavía no se conoce, o pues no se ha realizado algún estudio que haya generado algún tipo de impacto, como digamos fue la yoga y la meditación, pero sí se ha hablado. No sé si el doctor Camargo sepa Sí, algo más. no, se ha intentado realizar estudios de acupuntura en terapia neural y otro tipo de eh, terapias alternativas, pero literatura con soporte científico y con estudios aleatorizados no hay. Ah, perfecto, muchas gracias. Eso no significa que no sirva. Es probable que pueda servir, pero yo me imagino que el tamaño de muestra debe ser muy grande y también que debe ser realizada por la misma persona, porque eso es muy, por así decirlo, operador dependiente. ¿Sí me entiendes? No todas las personas ponen lo mismo o realizan la colocación de agujas en puntos y todo igual. Pues la parte de la medicina natural china tiene mucho soporte y se ha demostrado que ayudan en otro tipo de patologías de origen neuromuscular. Entonces no veo por qué no haya la posibilidad que también pueda ayudar en glaucoma. Felipe. Mm. La verdad, Andrés Felipe, yo creo que es importante tener en cuenta que el glaucoma es una enfermedad ocular, pero yo creo que es una enfermedad sistémica que tiene manifestaciones oculares, ya sea por hipoxia, ya sea por vasoconstricción, o sea, no reducir solo, lo que tú dices de no reducir solo la presión intraocular, la enfermedad es algo muy bueno y en muchos países se maneja como una enfermedad multidisciplinaria. Nosotros escasamente a veces coincidimos con el internista y eso, pero pues como se ve acá de pronto que una persona de nutrición ve al paciente, una persona que, pues, no un deportólogo, pero sí alguien que le indique qué ejercicios son los más recomendables para hacer. El solo hecho de acomodar la almohada, uno pasa mucho tiempo acostado, casi un tercio de su vida durmiendo. Entonces, el hecho de que la almohada tenga una inclinación, que favorezca una inclinación de la cabeza hace o no que la presión intraocular se eleve en un paciente con glaucoma. Y la parte también de psicología. Muchos centros de excelencia internacionales para el manejo de glaucoma dentro de su equipo disciplinario manejan la parte de psicología y nosotros muchas veces nos olvidamos de eso y sería también importante tener esa vinculación. A veces ve uno casos de pacientes con sus cirugías perfectas, con su presión controlada y el glaucoma va en caída. No siempre tiene que ser la hipoxia en la noche, la falta, la apnea del sueño o algún trastorno vascular. O ver cómo con otra medida podemos tratar de ayudar, una medida como el mindfulness, como el ejercicio básico, como el cambio de postura o la alimentación, podemos evitar el deterioro de estos pacientes. Sería algo muy bueno que, de verdad, tenemos que tratar de ver cómo lo podemos aplicar. Vivi.
No, André, pues muchísimas gracias, súper chévere la revisión. Y pues lo que decía Pipe, ¿no? Yo también quedé como impactada y pues básicamente es el mismo efecto que vendríamos a tener con colirios, pues en cuanto a los milímetros de mercurio que va a disminuir la presión. Pues de pronto pienso que podría ser también crear la necesidad, como empezar a remitir esos pacientes a, no sé, interconsulta nutrición o cita con nutrición, cita con otras especialidades, específicamente con ese motivo, pues como para también como incluirlos y al crear la necesidad, obviamente, pues obligar a que se conozca un poco más de eso y hacer como un manejo más integral. De pronto, no sé si con medicina funcional, que ellos también trabajan muchísimo esa parte, también el apoyo de nutrición, ya. André, muy interesante tu charla, muchas gracias, la verdad. Tiene muchas cosas que llaman la atención y que pues también debemos investigar hoy en día, no todos son medicamentos, ¿no? Sí, sí, señora, ese era como el enfoque principal y lo que queríamos pues con el doctor hablar es eso, que no todos no todo es lo farmacológico, no todo es lo cirugía, sino que podemos ayudar al paciente por otras alternativas. Yo tengo una pregunta para el grupo. ¿Alguno sabe qué es el agua micelar? En la que se quitan el maquillaje. El agua micelar son vacuolas lipofílicas en un medio hidrosoluble. El agua micelar ultra la ponen a vibrar y sacan esas vacuolas que mencionó la doctora Andrea, que es como uno de los posibles medios para poder meter el tetrahidrocannabidiol a nivel ocular. Lo que se está pensando es hacer una prodroga que cuando entre al ojo se metabolice para que haya una liberación más lenta con diferentes, ¿cómo se llama? Pues al tetrahidrocannabinol le ponen diferentes terminaciones para que no sea una liberación inmediata, sino más bien sostenida y su efecto sea a más largo plazo, pero pues eso ya está avanzado y lo que mencionaban es que ya están haciendo estudios en humanos y van en fase 3. Y una forma fácil de entenderlo de las vacuolas es el agua micelar. Muy interesante. Bueno, ¿alguna otra inquietud, pregunta, quejas, sugerencias, reclamos, PQRs? No, muchísimas gracias, la verdad estuvo muy interesante. Un tema distinto, pero muy, muy chévere. Bueno, pues no, pues muchas gracias también al doctor, pues porque también me ayudó pues a toda la parte de conseguir pues, los artículos y entonces pues muchísimas gracias también doctor por la mentoría en la clase. ¿Algún más tiene alguna otra pregunta? Bueno, doctor, ¿alguna otra cosa? Bueno, no siendo más el motivo, no, nada para aclarar en realidad.